Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, estamos hablando acerca de tres curitas que sanan un matrimonio herido. Tres curitas que sanan un matrimonio herido. Y el día de hoy vamos a hablar de la curita de pedir perdón y perdonar. Es una curita importante. Hay que dentro del matrimonio aprender a decir gracias, hay que ser agradecido. Fue nuestro primer curita y después hay que pedir las cosas por favor dentro del matrimonio. Pero esta tercer curita es simplemente, entre comillas, simplemente a perdonar. Y perdonar o pedir perdón tiene que ver con la reconciliación. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Todos juntos dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pueden tomar asiento. Dice aquí la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, como si fueras salvo, como si tú ya hubieras aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Ponte esa vestidura y entonces dice acá, aprende a tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Aprende a soportar a los demás. Vivimos en un mundo en donde a veces es difícil soportar a alguien. No todos hacemos clic inmediatamente. Sabemos que no todos vamos a ser compatibles o vamos a caernos bien, pero dice la Biblia: aprende a soportar a los demás. Y luego dice aquí algo importante: perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otros, si alguno tuviere algo en contra alguno, o esa persona tiene algo contra ti, te hizo algo, tienes que aprender a perdonarlo. ¿Alguien alguna vez ha hecho algo contra ti? Yo creo que a veces, todos los días, cada semana, hay gente que nos lleva a provocarnos, a enojarnos, y muchas veces personas hacen cosas sin darse cuenta. Dice la Biblia: tienes que aprender a perdonar. Y aquí da una razón: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De tal manera que la Biblia nos enseña claramente. Esto no es de que será que debo de perdonar, o será que si que alguien me ofende, ir y pedirle perdón o perdonar a esa persona. No, sino la Biblia nos enseña que debemos perdonar a otros de la misma manera que Cristo me perdonó. Estamos viendo tres curitas que sanan un matrimonio herido. ¿Qué es un matrimonio herido? Bueno, un matrimonio herido no comienza como matrimonio herido. Un matrimonio herido se da eventualmente. Cuando te casaste, no había nada más en tu corazón que ella o él. Si ella lloraba, aunque no sabías, porque a veces ella lloraba, te compadecías de ella. Si ella se lastimaba, te afligías con ella. Si ella se quemaba con la plancha, le dabas besitos y abrazos y de manera empática estabas con ella. Si ella se quemaba con el aceite haciéndote tu comida favorita, la consentías y sanabas sus heridas. ¿Por qué? Porque no había nada más importante en el mundo que ella. Pero algo pasó. ¿Qué sucedió? Pasó el tiempo. Te comenzaste a acostumbrarte a ella. Pasó la primera pelea con ella. Amén.
A propósito, mi esposa y yo aún, vamos, ¿qué días? 26, hicimos un propósito en este año de aguantar lo más posible. Se ha portado bien y por esa razón yo creo que aún no nos hemos peleado. ¿Cuántos días se pelearon? Unos que otros. Ok, muy bien, está bien. Pero te peleaste con ella y después llega la segunda pelea y luego la tercera pelea y luego cada vez más frecuente cosas, fricciones, peleas y de repente ya son dos enemigos en la casa. Antes no te molestaba cuando ella roncaba, específico ella, ¿verdad? O él, no te molestabas, ahora sí. No te molestabas cuando él o ella dejaban las cosas tiradas, ahora sí. La esposa no se molestaba cuando el esposo llegaba tarde, cuando él dejaba la pasta sin cerrar, cuando él dejaba la taza del baño sin cerrar, cuando dejaba la llave abierta. Ahora todo te molesta. Porque antes cosas no nos molestaban. Bueno, dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. El amor nos ayuda muchas veces a ver o a no ver los errores de alguien, las imperfecciones de alguien, lo feo que estaba él cuando te casaste con él, no lo veías. Ahora a lo mejor ya lo ves un poquito, pero antes no nos molestaban muchas cosas. No te molestaba al esposo la comida cuando no quedaba bien o se quemaban los frijoles o el arroz aparecía de colores. No te preocupes. Ahora algo en la comida no sale bien y explotas. Estás súper enojado, todo nos molesta, comenzamos a amargarnos, estamos enojados todo el tiempo, nos gritamos todo el tiempo, hay malas palabras, hay malicia. Vean lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 31. Efesios 4:31 nos habla de la amargura, del enojo, la ira. Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. De tal manera que la palabra de Dios me enseña que si hay amargura, hay que hacerla a un lado. Si hay ira, si hay malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es no solamente hay maledicencia o malas palabras, pero ahora ya hay malicia en donde estás planeando cómo hacerle daño al marido, ¿verdad? ¿Cómo hacerle daño a ella, a él? Si va pasando, dices, le meto el pie que se caiga o algo. Y ahora hay malicia. Ya no hay benignidad, ahora hay malicia. Pero mira lo que Dios dice en el siguiente versículo. En el siguiente versículo dice, antes sed benignos unos con otros. En versículo 31 dice, quítese toda malicia, enojo, ira. No todo va bien, pero Dios dice, tienes que ser benigno. Tu canción de recién casados era Bésame mucho. Ahora tu canción de ahora cantas, qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Eso es Himnario Bautista número 25 y ahí está. Y esa es tu canción. ¿Por qué? Porque ahora no todo va bien, ahora todo va mal. Es difícil, ya no lo puedes ver, ya no estás contento, ya no estamos contentos y el matrimonio está herido. Pero dice la Biblia, sed benignos unos con otros, versículo 32, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se acabó el amor. Sucedió que quizá en ese periodo no usaste ciertos curitas para vendar ciertas heridas que comenzaron a surgir y que muy posiblemente tú fuiste el culpable de causar esas heridas. Ve lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. En el matrimonio tenemos que
es trabajo, tenemos que aprender a trabajar, no es solamente de que ella tiene que hacer su parte, no es solamente que el esposo tiene que hacer su parte, es un trabajo de los dos, es un trabajo de los dos, pero cuando herimos a la otra persona y no nos preocupamos por curar o vendar esas heridas, entonces es cuando terminamos con un matrimonio herido, separado, amargado. Lucas capítulo 10 está la historia de el Señor Jesús explicando quién es mi prójimo. Versículo 27, uno de los intérpretes de la ley contesta él está haciendo preguntas a Jesús y le dice, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Jesús le pregunta, bueno, ¿qué está escrito en la ley? Y él responde, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo. Dice acá, tienes que amar a Dios, y él contesta, y tengo que amar a mi prójimo. Como que nos gusta más amar a Dios porque quizás es algo que no es tan personal. Es algo que si yo simplemente digo amo a Dios, pero no lo estoy manifestando, bueno, por lo menos de palabras hacia afuera, ya le dije a alguien más que amo a Dios. Pero cuando digo amo a mi cónyuge o a mi esposa, pero la gente me ve que siempre me estoy peleando, van a decir, pues no es cierto. Entonces, el amar al prójimo es algo más cerca a casa. Es algo que el intérprete de la ley, para zafarse un poquito, él dijo, pues, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús comienza con esta parábola hablando de el buen samaritano, como este hombre que baja de Jerusalén a Jericó, a mitad del camino es atacado, pasa un levita, lo ignora, pasa un sacerdote, lo ignora, pasa un samaritano y vean lo que hace. Dice la Biblia que pasa este samaritano, versículo 33, que iba de camino, se acerca a él y le ve y fue movido a misericordia. Los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien, pero el Señor Jesús está tratando de explicar, tenemos que amar al prójimo y tener misericordia de él, ser benignos unos con otros. Y este hombre está a medio camino, todo golpeado, medio muerto. Pasa el samaritano, ve a este hombre y entonces ¿qué hace? Versículo 34, se acerca, dice, y acercándose, venda sus heridas. Y dice ahí, echándoles aceite y vino. ¿No le echa mertiolate? Amén. ¿No le echa alcohol? Es más misericordioso. ¿Cuántos niños, verdad? Le dice el papá, te voy a echar mertiolate. No te pasa nada, ¿verdad? Nos mintieron. ¿Te voy a echar alcohol? Bueno. Y entonces este samaritano venda sus heridas. ¿Por qué? Porque está teniendo misericordia, compasión por este hombre que necesita ayuda. Podemos nosotros ver en el hogar, hay problemas y nos herimos unos a otros con palabras, a lo mejor hasta con golpes, con cosas que suceden a veces día a día y a veces sin el esposo o la esposa pensando esa mañana. Hoy me quiero enojar con mi esposa. Hoy voy a decir algo que la haga enojarse porque quiero estar enojado con ella. Normalmente no es así. Normalmente no es así, pero al final del día debemos nosotros de asegurarnos que las cosas están bien. Una manera efectiva para vendar una herida es el perdón. Perdonar no es fácil. Pedir perdón, menos. Para pedir perdón tienes que humillarte. Para pedir perdón tienes que pensar y decir, ok, este es mi error y tengo que ir con él, con ella. Y a veces no es tan fácil porque nuestra mente estamos pensando, no fue mi culpa. Yo no comencé esto.
yo no dije esto, es culpa de ella. En el caso del marido, es culpa de ella. En el caso de la esposa, ella dice, es culpa de él. Ahora, yo estoy un poquito más del lado de los esposos. Creo que casi los maridos somos perfectos. Amén, hermano. Muy bien. Mi esposa no, ella no sé por qué no está de acuerdo conmigo, pero mi esposa piensa que las hermanas esposas son casi perfectas, de lo cual yo no estoy de acuerdo, pero ella es lo que ella piensa. Pero cuando algo sucede y el esposo está enojado con ella está enojado con él está pensando, es culpa de ella tiene que arreglar esto. Y no le voy a hablar hasta que ella me pida perdón. Ya basta. No lo aguanto, no lo soporto. Y estamos esperando. Y ese pedir perdón de parte de ella, sabes que nunca va a llegar. Como maridos, he aprendido a través de los años que el esposo, siendo líder del hogar, es el primero que debe de ir y hablar con ella y decir, ¿sabes qué? Tenemos que arreglar esto. Y mi primera pregunta a veces es, ¿qué hice? Porque somos casi tan perfectos que no sabemos qué hicimos. Y tenemos que preguntar, ¿qué hice? ¿Cuál fue mi falta? ¿Cuál fue mi error? Casi como este hombre, intérprete de la ley, que dice, ¿y qué tengo que hacer para ganar esto? ¿Qué tengo que hacer para ir? Bueno, tú lo sabes. Y Dios y el Señor Jesucristo le responde, pero tenemos para pedir perdón, pues es casi imposible pedir perdón cuando, ¿sabes? Estás enojado, estás enojada, hermana. Dios sabe eso y por eso Dios nos da un poquito de tiempo, pero no días. Pero mira lo que dice allí en Efesios capítulo 4, allí estamos casi cerquita de Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios está diciendo, ¿sabes? Está bien, aírate, enójate, pero no estés enojado por días. Cuando nos enojamos, algo sucede adentro. Algo sucede en donde comúnmente escuchamos y decimos, me hierve la sangre. Yo ya sé que todos son perfectos aquí, que nadie aquí ha pasado por algo así, pero cuando alguien se enoja de tal manera que el corazón empieza a palpitar, que uno siente algo que sube y siente un calorcito y siente enojo, ganas de gritar, ganas de tirar cosas, ganas de patear, ganas de hacer una locura. Porque dice la palabra de Dios, quien fácilmente se enoja, ¿hace qué? Hace locuras. No voy a preguntar, pero ¿cuántos de nosotros no hemos hecho una locura porque estamos enojados? Una vez un joven le dije, oye, ¿qué te pasó? ¿Te tu brazo? Pastor, me enojé, golpeé la pared. Ok, pues está bien, ¿verdad? Si así quieres sacar ese enojo, mejor golpear la pared, ¿verdad? Que golpear, no sé, a tu prójimo. Pero recuerdo hace también años, íbamos llegando a visitar a una hermana que venía a nuestra iglesia. Su hija se había peleado con el novio, no lo sabíamos, pero llegamos y era un fraccionamiento, la reja del frente estaba toda abierta, de adentro hacia afuera. Y entramos, pasamos ahí y pues uno quiere saber el chisme. Y le dije, hermana, así como así no queriendo, pues soy el pastor, amén. No llegué así, hermana, oiga, ¿sabe qué? Dígame qué pasó allá en la reja, usted debe de haber sabido. Y no, platicamos, ¿cómo está, hermana? Y así, no podía aguantar las ganas, pero dije, ahorita me acabo de acordar, ¿qué pasó con la reja allá afuera? Pastor, dice, vino el novio de mi hija, se enojaron, se subió a su carro y se fue y ni se detuvo en la reja. Y ahora mi hija tiene que pagar los daños.
Ya no sé qué pasó, ya no regresé para preguntar la segunda parte del chisme, que también es importante. Pero quien se enoja hace locuras. Nos enojamos, hacemos locuras. Dice la Biblia, airaos. Dios entiende, dice, ¿sabes? Dios nos creó, Él sabe y Él puso ese chip dentro de nosotros que cuando algo pasa, nos enojamos, hay emociones, hay sentimientos, algo no nos gusta y entonces nos enojamos y Dios dice, ok, pero no peques dejando que ese enojo dure hasta que se ponga el sol. Quizás no vas a poder, quizás no vas a poder pedir perdón o arreglar las cosas o reconciliarte inmediatamente. Yo no podría. Si algo sucede, no podría inmediatamente decir, oye, ¿sabes qué? Perdóname ya. Bueno, a lo mejor así, sí. Pero de manera reflexiva y de manera, hay una palabra que aquí apunté y ahorita voy a mencionarla, pero con remordimiento, con un sincero corazón de, sí, ¿sabes qué? Hice mal o hiciste mal y buscar la reconciliación quizás no va a suceder. Dios sabe eso, por eso Dios nos da un pequeño espacio y dice, ok, está bien, yo te crié o te creé, yo te hice así, pero no dejes que pasen 2, 3, 4, 5 días, 10 días, hasta que arregles las cosas en tu matrimonio. Entonces, tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que aprender a perdonar. Pedir perdón y perdonar es un arte. Hay en nuestro colegio bíblico, en el instituto, una clase de homilética. Y en algunas definiciones es, entre comillas, es el arte de predicar. No me voy tanto del arte de predicar, pero sí hay que aprender ciertas cosas dentro de la homilética para poder mejorar como predicador y poder llevar la palabra de Dios mejor. Pero en el matrimonio, si es trabajo, pedir perdón y aprender a perdonar es un arte también. ¿Por qué? Porque uno debe de, como dice la Biblia, ser sabio. Ser sabio, decir, esto no funcionó ayer, ¿qué puedo hacer hoy mejor como esposo para que mi esposa no se enoje hoy? Y todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tengo y puedo hacer? A pedir perdón, entonces, es un arte. Voy a mencionar 4 cosas de cómo pedir perdón y ahorita vamos a entrar al mensaje. Pero, ¿cómo pedir perdón? Número 1, reconoce tu error. Reconoce tu error. Lo sé, va a ser medio difícil. Lo sé, a veces no sabemos cuál fue nuestro error. A veces sí sabemos, pero nos hacemos. ¿Qué quiero decir cuando digo nos hacemos? Nos hacemos tontos. Nos hacemos tontos como si no supiéramos qué hicimos, pero a veces sí sabemos qué hicimos. Pero, ¿cómo puedo yo pedir perdón? Número 1, reconoce tu error. Pregunta en dónde estuvo tu error. Pregunta por qué está enojado o enojada, aunque no te lo recomiendo mucho, porque si se lo preguntas, pero ¿por qué te enojaste cuando te dije que tus frijoles no sabían bien? Porque estoy siendo honesto, no. Y entonces se enoja más. Entonces, no, por eso es un arte. Tienes que reconocer tu error. En ocasiones, cuando mi esposa se enoja conmigo, le digo yo, trato de, porque digo, ok, voy a poner esto en la práctica, y le digo, perdóname. Y lo trato de hacer lo más sincero, perdóname. Y entonces entramos en esta conversación que no la hemos usado últimamente porque estoy esperando que nos enojemos, pero no ha llegado. Y entonces ella normalmente me dice, ¿perdonarte de qué?
Y entonces yo le digo, pues de eso. Y ella me dice, ¿qué hiciste? Y yo le digo, pues tú lo sabes lo que hice. Y ella me dice, sí, yo lo sé, pero yo necesito saber que tú me digas qué hiciste. Y yo le digo, bueno, fue algo tan malo, tan cruel, insensible de mi parte, que no merezco decírtelo, pero merezco que me perdones para arreglar esto rápido y ya seguir adelante. Pero no funciona así. Entonces, número uno, reconoce tu error. Número dos, expresa un sincero remordimiento. Y cuando estoy usando remordimiento, un sincero arrepentimiento no es simplemente en el remordimiento, pero en el sincero remordimiento y arrepentimiento de lo que estoy tratando de mencionar es que cuando reconozco lo que hice, quizás yo pienso que ella no se debió de haber enojado conmigo, pero para ella quizá sí fue algo que no le gustó. Quizás fue algo que hice, quizá fue algo que dije, quizá fue algo que no fue intencional, quizás sí fue intencional. A veces todo va bien, a veces la plática va bien y de repente el esposo dice algo, una crítica, y él ni siquiera se da cuenta que es una crítica hacia la esposa. A veces es una crítica hacia la familia de la esposa. A veces es una crítica hacia el gatito de la esposa, hacia el perro de la esposa, ¿verdad? Este perro ruñoso. Y le das una patada y ella dice, ¿por qué pateas a mi perro? Para ella el perro es importante. Para ti es lo más insignificante en el mundo, un perro. Pero para ella es importante. Entonces, reconoce tu error. Pero la segunda parte viene el decir, ok, para ella esto es importante. Quizá para mí yo no lo veo de esa manera, pero necesita ver un verdadero remordimiento, arrepentimiento, que ella pueda verlo. Y hermana, no hagas que se arrodille tu marido, ¿verdad? No me estás pidiendo perdón, necesitas arrodillarte, tampoco. ¿Por qué? Porque ya con el hecho de que el marido esté pidiéndote perdón, hermana, a lo mejor sí hazle esa pregunta, ¿perdonarte de qué? Si él no sabe, está bien, hermana, porque a veces no sabemos, pero perdónalo lo más pronto posible. Pero de la parte del que comete el error, número uno, reconoce tu error. Número dos, expresa un sincero remordimiento. Número tres, pide perdón específicamente. Perdóname, mi pichoncito, porque, no sé, no puedo pensar en algo, pero porque, por estar tan guapo, no. Por algo, tú dile, perdóname pichoncito por lo que hice, trata de ser lo más específico. Y número cuatro, intenta no cometer el mismo error. Por lo menos no la misma semana, amén. Porque ellas se acuerdan exactamente de ese mismo error hace un mes y a nosotros ya se nos olvidó. Y es imposible. Si hiciéramos una lista de decir, ok, esto no lo debo de hacer y esto no, esto lo dije y critiqué esto y le dije esto, sería una lista, un libro extenso y no podríamos memorizarnos todas las cosas que como maridos hacemos mal. Amén. Pero tenemos que intentar, por lo menos en esa semana, no volver a cometer ese mismo error. ¿Sabes qué? Todos cometemos errores y todos necesitamos perdón. Todos cometemos errores y todos necesitamos perdón. Ok, entonces vamos a regresar a Efesios capítulo 4, o ir a Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Por qué perdonar y por qué pedir perdón? Número uno, porque Dios lo manda. ¿Por qué Dios lo manda? Dios me dice,
tienes que hacer esto. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No hay nada peor que lo que nosotros hemos hecho contra Dios. Nuestros pecados, nuestras injusticias crucificaron a Jesús. Ya sea si yo hubiera cometido un solo pecado o todos mis miles de pecados, todo eso llevó a Jesús a dar su vida en la cruz, pagar por mí, por mis errores, mis pecados, todo lo malo que yo he hecho. Jesús dijo, yo te amo tanto a ti, y Dios dice, amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por mí, para dar su vida por mí. Es algo que no podemos entender. ¿Quién daría su vida por alguien que hizo tantas cosas contra mí? Quizás ni uno de nosotros, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros para perdonarnos. Y por eso dice acá, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De tal manera que podríamos decir, pastor, pero usted no sabe lo que ella me hizo. Usted no sabe lo que él me hizo. Usted no sabe esto y esto y esto y esto. Y sí, hay cosas que pudieran suceder en el matrimonio, cosas muy fuertes, muy grandes, muy dolorosas, en donde es difícil perdonar a la otra persona. Pero dice la Biblia, tienes que perdonar. Perdónalo y después lo matas. No, no es cierto. Perdónalo y después arregla las cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Dios quiere que perdonemos unos a otros. Número 2, ¿por qué perdonar o por qué pedir perdón? Número 2, para estar bien con Dios. Para estar bien con Dios. Ve lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo capítulo 5, versículo 23. Dios lo manda, Dios dice, tienes que reconciliarte, tienes que pedir perdón y tienes que perdonar. Cuando él o ella en el matrimonio viene y te dice, ¿sabes qué? Perdóname, tienes que perdonar, tenemos que perdonar. Pero número 2, ¿para qué? Para estar bien con Dios, para que mis oraciones sean oídas. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces está diciendo Dios, ok, cuando traes ofrenda al altar, vamos a suponer, y yo creo que aquí está hablando de un hombre, ¿verdad? Porque él viene con su ofrenda y trae su ofrenda y quizás trae un palomino, quizás trae una oveja, algo trae para ofrecerlo a Dios. Y de repente, ya estando ahí, se acuerda que las cosas no están bien. Dice la Biblia, ok, ve y arregla las cosas con tu hermano y después ven y ofrece esa ofrenda. El ofrecer esa ofrenda es una representación de cuando nosotros venimos a Dios a hablar con Él. Y yo creo que cada vez que tú y yo queremos que Dios nos escuche, pero si hay algo que no está bien aquí, entonces no está bien acá. Si yo quiero que Dios oiga mis oraciones, las cosas deben de estar bien aquí en mi matrimonio. Ahora, ¿por qué yo creo que fue un hombre? Porque si hubiera sido una mujer, antes de salir de su casa, ella sabría que hay algo ahí. Entonces no podría llegar hasta allá, ¿verdad? Perdón, hermana. Perdóname. Estoy mal homiléticamente hablando. Ok. Vamos a arreglar las cosas, después nos arreglamos, pero yo no sé. Ok, vamos a continuar. 1 Pedro dice,
Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 3. Entonces, número 2, quiero que mis oraciones sean oídas. Y necesito reconciliarme. Necesito reconciliarme con mi esposa. Porque si las cosas no andan bien con mi esposa, si las cosas andan mal, Dios dice, mira, ni siquiera traigas esa ofrenda. Tienes que reconciliarte con tu hermano. Y sabes, un hermano es importante, el prójimo es importante, la esposa es importante. Y Dios nos está diciendo, tienes que reconciliarte, tienes que arreglar las cosas para que tus oraciones sean oídas. Y número 3, 1 Pedro 3:7, número 3, reconcíliate o pide perdón, aprende a perdonar para estar bien con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Aquí nos lo vuelve a repetir. Tienes que vivir bien con tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Y a veces nos quedamos ahí en este versículo, pero ve lo que dice versículo 8 y versículo 9. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos. Tenemos que ser compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. A veces somos más amigables con el vecino que con la esposa. A veces somos más amigables con la familia que con la esposa. Te casaste un día y dijiste, yo quiero vivir contigo, no puedo vivir sin ti, y ahora ya no quiero vivir contigo, mi vida sería más fácil sin ti, pero tú la escogiste. Nadie te forzó. A lo mejor te robaron, pero nadie te forzó. Y tenemos que regresar a esos tiempos y recordar y decir, Señor, y orar. Y tienes que orar y decir, ya no siento mucho amor por este hombre. A lo mejor la esposa pudiera decir, o el esposo pudiera decir, Señor, ya no siento ese amor que yo tenía por mi esposa como en el día en que nos casamos. Y orar de esta manera, dame amor por mi esposa. Puedes orar y decirle, dame amor por mi esposa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Tenemos que aprender a vivir en esa casa. No podemos vivir como perros y gatos. Si ya estamos casados, decir, ok, pues ya me casé con ella. Y en vez de pasármela peleando todo el tiempo, voy a hacerla mi amiga. Dice acá, amigables, amigablemente, no devolviendo mal por mal. Te avienta un sartén, tú le avientas el otro sartén. No, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. De tal manera que aprende a pedir perdón y aprende a perdonar para estar bien en tu hogar, para sanar esas heridas. No es fácil, no es fácil, en ocasiones no es fácil. Cuando está uno en medio de ese pleito, esa pelea, él te hizo algo, ella hizo algo, ella dijo algo, él dijo algo, no es fácil. Y Dios dice, ok, yo sé que no es fácil, ok, te voy a dar chance, unas cuantas horas, no dejes que el sol se ponga, pero aprende a pedir perdón y aprende a perdonar. Y esa es la tercer curita que podemos usar para poder sanar heridas en el matrimonio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos